Pero el espíritu está fuerte. Amén. Yo sé que cuando terminen estos 40 días van a terminar anémicos algunos ahí en la carne. Pero van a estar fortalecidos, porque cuando el apóstol Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Así que estamos agradecidos del Señor en esta tarde, de lo que Dios está haciendo. Hermanos, nos estamos preparando para este próximo domingo, que va a ser un día de ayuno y de oración. Amén. Esperamos que sea un día glorioso, que ojalá la gran mayoría de ustedes pueda quedarse todo el día, y sé que va a ser de bendición para nuestra vida espiritual. Amén. Así que vamos a ir en esta tarde a la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 13, con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 13. También le ruego oraciones por mi esposa. Está en el retiro de esposa de pastor este fin de semana, así que esperamos que sea de gran bendición para las hermanas. Efesios capítulo 2, versículo 13. Ojalá usted tenga su Biblia a mano, porque la idea es que en el uso de ella podamos ir creciendo. Y voy a dar lectura en el nombre precioso del Señor Jesús, y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén y amén. Lo leemos todos juntos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta noche. Hemos iniciado esta serie hace algunas semanas atrás acerca de las doctrinas de la cruz, y terminamos hace 2 semanas de ver acerca de la doctrina de la redención. Y en esta noche, con la ayuda del Señor Jesucristo, quiero hablarles a ustedes acerca de la expiación. Muchas veces hablamos de la redención, hablamos de redimido, y muchas veces ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Por eso la idea es que comprendamos la profundidad de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que hizo por cada uno de nosotros. La palabra redención tenía que ver con comprar a un esclavo, ¿cierto? De pagar un precio, no era solamente sacarlo, era un rescate que incluía, que necesitaba el pago. Amén. Y vimos nosotros que la palabra redención tiene como objeto liberar al hombre de la condición en la que estaba. La redención tiene el objeto de comprar la obra de Cristo en el Calvario. Lo que hace es comprarnos, ¿cierto?, por medio de la sangre del Señor Jesús. Pero a diferencia, la expiación es la obra por la cual el pecado es borrado. Ya no estamos hablando acerca de comprar, ahora estamos hablando acerca de que el pecado que nosotros nos inundaba, nos había hecho esclavos, el pecado sea borrado. La palabra hebrea que se ocupa para la palabra expiación es la palabra kapar. Es una palabra antigua y que se usa en reiteradas ocasiones, y significa, como dije, el objeto es borrar el pecado, y significa cubrir, significa llevarse, significa tapar. Amén. Y hermano, antes de poder seguir en esta hora avanzando, para que podamos comprender la profundidad de la obra del Señor en nosotros y la obra del Señor en el Calvario, es necesario que una vez más volvamos a considerar algunos aspectos fundamentales del pecado. Cómo el pecado profundamente ha dañado la vida del ser humano. Cómo el pecado ha hecho estragos en la vida de los hombres y mujeres de cada generación.
Para llegar a comprender la obra expiatoria del Señor en la cruz del Calvario, debemos volver a considerar las consecuencias del pecado en el género humano. ¿Y qué es el pecado? ¿Alguien me puede ayudar en esta noche? ¿Qué es el pecado? Si a alguien a usted le preguntara, hágame una definición, ¿qué es pecado? ¿Alguien pudiera ayudarme en esta noche? Desobediencia. ¿Ah? Fallar. ¿Alguien más? Lo que nos aparta de Dios. ¿Alguien más? Hacer lo malo nos aleja del Señor. Algunas de las cosas que se han dicho son las consecuencias del pecado. Algunas de las cosas que ustedes han mencionado no es una definición propia del pecado, más bien es una consecuencia de lo que trae el pecado. Pero en una manera sencilla, el pecado es la transgresión al mandamiento que Dios ha establecido para nuestra vida. Y que como consecuencia nos desvía, nos conduce, nos aleja de la presencia del Señor. Nos aparta de los planes que Dios tiene. Y hermano, no solamente que el pecado te hace perder cosas, sino que literalmente el pecado te vuelve en adversario del Señor. Amén. Hermano, nuestra vida antigua de pecado no era solo que hacíamos lo malo por naturaleza, sino que la Biblia nos ve como adversarios del Señor. Amén. Y por eso las consecuencias que trae es un castigo a nuestra vida. De forma más sencilla y basándonos en la etimología de la palabra pecado, una de las maneras sencillas de definir pecado es errar en el blanco. Amén. Su forma más sencilla de pecado es infracción a los mandamientos de la ley. Pero quiero que tenga en mente esa palabra, errar en el blanco. Ya voy a hablar un poquito acerca de eso. Vayan conmigo por favor en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 4, con la ayuda del Señor. Primera de Juan en el capítulo 3. En el capítulo 3 del primer libro de Juan, en el versículo 4, declara la Escritura y dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Por lo tanto, el pecado es la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Y alguien dirá, pastor, ¿cómo es que el hombre se transforma en pecador si cuando existía Adán y Eva no había ley? Porque la ley en estricto rigor fue dada con Moisés, ¿no? Pasaron sus buenos años antes que llegara ese tiempo. Pero sin embargo, Dios tenía mandamientos para sus hijos. Una de las tantas palabras usadas en la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento para pecado es la palabra hamartía. Y esa palabra, ese vocablo empleado con más frecuencia, es empleado con más frecuencia para describir el pecado y significa, como dije hace algún momento, errar en el blanco. No es la única palabra, hay unas 7 u 8 palabras que usted puede encontrar que significan pecado. Pero la más continua, la más constante que se usa es esta palabra hamartía, que significa errar en el blanco. De igual manera, cuando alguien falla en el objetivo que se tenía. Errar en el blanco es como un arquero que está tratando de tirar, ¿cierto?, la flecha. Y cuando está tratando de tirarla al blanco, él hierra. Es literalmente esa misma palabra, errar. De alguna manera el pecado hace que tú y yo fallemos en los planes que Dios tiene para nuestra vida. Hace que el pecado hace que tú y yo hagamos planes aparte de los que Dios tiene. El pecado hace que vivamos para otros propósitos de los cuales Dios no tenía para ti y para mí. El pecado hace que finalmente fijemos metas en nuestra vida que no son metas bíblicas para nosotros ni para nuestra familia. Significa errar el camino, como el viajero que se desvía o se extravía en el camino, en la carretera, en la senda. Ha sido hallado falto
cuando Dios lo pesa y usted ha pesado la balanza del Señor y usted es hallado falto. Y hermano, esa es la condición del ser humano. En el libro de Romanos, vayan ahí por favor conmigo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 9 al 12. Entonces, pecado es errar en el blanco, es fallar, es la infracción de la ley, de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el capítulo 3, el verso 9 al versículo 12, la Escritura dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, escuche esta palabra, que todos están bajo pecado. Por eso, hermano, cualquier persona antes de ser salva necesita tener convicción de pecado. No hay verdadera salvación cuando tú no tienes claridad o convicción de pecado. No, que yo sí me gusta la iglesia y me voy a bautizar. No, debes tener la convicción de pecado, porque la palabra de Dios nos dice que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Amén. Esa es la condición de la naturaleza humana caída. Ese es los efectos del pecado sobre el hombre, la manera en que ha sido afectado terriblemente por el pecado. Y para comprender, hermano, la profundidad de la obra de Cristo, la cruz del Calvario, nosotros no deberíamos mirar en menos los profundos efectos que el pecado ha dejado en nosotros. De hecho, ante el pecado de nuestros primeros padres, cuando Adán y Eva pecaron, fue tan grave el asunto que ellos no pudieron permanecer delante de la presencia de Dios. Ellos no pudieron mantenerse delante de la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 23 y 24: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero la gran pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué Dios tuvo que echarlos? ¿Por qué es que hay una necesidad de Dios de tener que expulsar al hombre de ese sitio que Él, amén, había hecho? Hay algunos que creen que realmente Dios fue demasiado severo ante el error de Adán y de Eva, y piensan algunos que echarlos de la presencia de Dios fue una exageración. ¿Por qué Dios no tuvo piedad en ese momento? Porque Dios dijo: bueno, un error lo comete cualquiera. Bueno, una falla cualquiera lo puede tener. Pero lo primero que tenemos que decir ante tales preguntas interrogantes es que el acto de Adán y de Eva no fue un error, no fue algo accidental, fue pecado. Y me parece oportuno, queridos hermanos, volver a esta doctrina. El pecado no es un accidente en nuestra vida. Porque si fuera un accidente, tú serías solo una víctima. Sí, en algún sentido, todos somos una víctima del pecado, pero en otro sentido la Biblia nos ve como responsables del pecado. Entonces debes comenzar a preguntarte: ¿cuántas áreas de tu vida tú dices es un error el mío? ¿O cuántas veces Dios está demandando una conducta distinta de ti, pero siempre tenemos alguna clase de explicación para decir: es que yo no lo quise hacer? Hay una diferencia entre uno y otra cosa.
Y si vamos a tener vidas sólidas espirituales, debemos comprender que el pecado no es un error en la vida, no es un accidente. Pues Adán y Eva pecaron deliberadamente de la presencia de Dios. Pasaron deliberadamente por alto el mandato divino. Usted tiene su Biblia y puede en esta noche conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 15 al 17. La Biblia dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva tenían un mandato claro, porque los mandatos de Dios no son confusos. Hoy día hay toda una predicación que trae más confusión que claridad. Pero en general la Biblia es clara. En general, por eso hay hombres que apenas sabiendo leer han logrado entender que necesitan el perdón de sus pecados. Es un mensaje sencillo que puede entender el campesino o que puede comprender un hombre estudiado. Y hermano, aquí el mandato de Dios no era confuso, no era relativo, sino que era claro. No podían comer de ese árbol. Sin embargo, ¿qué hace Adán y Eva? Ellos desobedecieron, toman la decisión de desobedecer el mandato divino y tomaron del fruto que Dios les había dicho que no lo hicieran. Lo tomaron sencillamente. Y lo peor, hermano, en mi opinión, que vino a agravar este hecho, es que los motivó a desobedecer. A ver, tenían todo. Era un lugar, bueno, todavía en el concepto humano, cuando habla del paraíso, del Edén, uno se lo imagina ahí, aguas claras, se imagina un lugar de paz, de relajo, sin problemas. Parece que todo hay un dejo de ese tiempo cuando el hombre tenía comunión con el Señor. Pero ¿qué motiva a Adán y a Eva? Ellos no tenían necesidad. Hermano, Adán y Eva no tenían hambre. Adán y Eva tenían cada necesidad cubierta. Ellos no, ay, que pastor, hay que comprender, a lo mejor justo Eva había tenido necesidad y no había pan, se le acabó la plata, no salieron los frutos, las cosechas. No, hermano. Por eso el contraste celestial divino entre Cristo y el hombre, que mientras teniéndolo todo Adán y Eva pecan, Cristo saliendo del desierto, cuando Satanás lo tienta que convierta esas piedras en pan, Él le dice: no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque en el huerto de Edén, Adán y Eva habían rechazado la voz de Dios, el mandato divino. Y lo peor, vuelvo a insistir, que lo que llevó a desobedecer a Adán y Eva fue la falsa oferta de la serpiente. ¿Y qué fue la oferta que la serpiente le dio? De acuerdo al libro de Génesis capítulo 3, versos 4 y 5, dice la Biblia que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Primera mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué cosa? En otras palabras, Dios los tiene aquí escondidos. Dios no los deja ver bien. Están aquí encerrados. Yo les voy a mostrar lo verdadero. Pero miren, aquí viene lo peor. Esta es la mera construcción, ¿cierto? Está primero construyendo, no moriréis. Dios no les quiere mostrar las cosas, pero cuando ustedes coman de esto, van a abrirse los ojos. Y aquí viene ya el veneno más puro: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La oferta era que ellos no necesitaban realmente a Dios para vivir. El veneno era que ellos no deberían depender de Dios. Ellos no necesitaban a Dios.
Ellos no deberían estar bajo el gobierno de Dios. Ellos podían llegar a ser iguales a Dios. Y aun cuando Adán y Eva fueron engañados por el diablo, pues la oferta era realmente falsa, porque nadie puede siquiera asemejarse a Dios. Amén. Todo lo que el hombre ha intentado de ser semejante a Dios no puede llegar en nada a asemejarse al Señor. No hay nadie como nuestro Señor. Pero fueron movilizados a la desobediencia, porque en sus corazones lo que brotó ante esta oferta fue la rebelión. Ya no necesitamos el gobierno divino, podemos nosotros hacerlo. Querido hermano, y esto, ¿por qué es tan importante? Porque el hombre lucha con esto. El ser humano en cada generación lucha con esto. Usted puede ir a ver lo que pasó en el capítulo 11 de Génesis. Vuelve el hombre a rebelarse, la torre de Babel. Hagamos una torre que nos una. No necesitamos a Dios. El acto de rebelión. Y queridos hermanos, ellos vieron la posibilidad de salir debajo del control. No fue que se comieron solo un fruto, sino que detrás dijo, y bueno, y si es cierto y no necesitamos a Dios, bueno, y si es cierto nos volvemos autosuficientes y después hacemos lo que quieran, nos adueñamos del huerto, hacemos y ya ni siquiera necesitamos de nuestro Dios. Pero hermano, si usted puede ver, esta es la misma semilla de rebelión que hubo en el corazón de Lucifer. No es distinto. Y de vez en cuando debemos nosotros mirar nuestros corazones. La Biblia dice, y si va, puede usted ir conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 14 y en el versículo 12. Quiero que vaya ahí, por favor. Isaías capítulo 14, en el versículo 12 al 14, está aquí hablando de Lucifer, el lucero. Y dice, y habla Isaías diciendo con estas palabras: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero del hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los dos lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mira, es exactamente el mismo espíritu de rebelión, el deseo de ser iguales a Dios. Hermano, no es el espíritu que hay en el Nuevo Testamento y que Pablo nos habla constantemente del ser semejante a Cristo. No. Este es el deseo de ser sus propios dioses. Es el acto de rebelión contra Dios. Usted ha leído, seguramente son buenos lectores de la Biblia. El Salmo capítulo 2 es súper interesante. Es un salmo mesiánico. Y sabe, parte diciendo el salmista por qué se amotinan la gente. ¿Por qué se rebelan las naciones se amotinan contra su Señor, contra el Creador? Y dice, cortemos las cuerdas. El ser humano constantemente quiere salir debajo del Señor, quiere abandonar a Dios, quiere el ser humano dirigir su camino. Porque tanto el hombre como los ángeles, hermanos, no fueron creados sino para ser servidores de Dios. Amén. Ese es el lugar que Dios tiene en su pero ellos, tanto los ángeles que cayeron como el género humano, en su más profundo sentido, el hombre ha errado en el blanco, ha fallado el propósito para lo que Dios lo creó. Porque lo que el pecado de Adán y Eva cometieron no fue un error, sino un acto profundo de rebelión contra Dios. Es el acto de rebelión en el huerto del Edén, porque habían querido salir debajo de Dios. Por eso es tan significativo la oración de Cristo en contraste en el día en que va a ser entregado, cuando Él va a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y Él está orando en el Getsemaní. Lucas dice que estaba en un estado de angustia
supremo, que él sudaba sangre. Y la Biblia dice que él oraba: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Qué distinto es Dios como el Señor manifestado en carnes actúa en el ser humano. Entonces, querido hermano, el pecado no es algo sencillo, no es algo solamente, ay, pobrecito que falló, ay, pobrecito es que no nació en un hogar cristiano. Hermano, el pecado en sí mismo es una semilla de rebelión contra Dios. Ay, pero es que esta persona no es tan mala, pastor, solo le falta un poquito. Hermano, no importa la clase de pecado, dice la Biblia, y lo leímos ya, Pablo en Romanos capítulo 3, dice que todos están bajo pecado. Tendemos en la iglesia a disminuir y a mirar en menos la doctrina del pecado. Por eso muchas veces el cristiano queda enredado en el pecado, porque se considera, si esto no es tan malo. Si me permito esto, no es tan malo, porque bueno, el Señor sabe. Pero detrás de cada acto de pecado hay un dejo de la semilla de rebelión contra el Señor. Entonces, por un lado tenemos al género humano y estamos hablando de la expiación, y necesito construir esto para explicar lo siguiente. Pero tenemos por un lado al hombre que está contaminado por el pecado. Y el pecado no es solamente una cuestión superficial, ya voy a mejorar. No, el pecado no se trata de mejorar. El pecado necesita una cura que el hombre no tiene. Recuerda cuando Adán y Eva cayeron, ellos mismos trataron de como pasar desapercibidos, medio escondidos. ¿Y qué dice la Biblia? Que se cosieron hojas de higuera. Desde el principio todo género humano ha tratado de justificar el pecado, de cubrirlo. No, si no somos tan malos, estamos de nuevo, pero no tanto. No, ya claramente no peco como antes, pero tengo algunas cositas, pero no es nada. Hermano, cada pecado deja una semilla de rebelión contra el Señor. Recuerda que el pecado, en uno de sus conceptos, es amartía, es errar en el brazo. Por eso ningún cristiano que mira en menos esta doctrina y que no ve seriamente el peligro del pecado en su vida, puede realmente elevarse a una vida espiritual firme. Si tú y yo estamos siempre justificando nuestras acciones pecaminosas, nunca vamos a crecer espiritualmente, aunque ayunemos 40 días. Porque por un lado el ayuno y la oración tienen que ver con poner a esta carne a las plantas de Cristo. Agarrar esta carne, porque a ninguno le gusta ayunar, a ninguno le gusta la oración. Hablo de la carne, sé que el espíritu, como dijo Jesús, está presto, está dispuesto, pero hay una lucha espiritual. Amén. Entre un plato de ayuno y un plato de carne, hermano. Bueno, hermano Moche es vegetariano, así que una zanahoria. Querido hermano, y el hombre está en esa naturaleza. Por otro lado, quiero que pueda mirar al hombre cómo es su estado y no miren menos el pecado. Y por otro lado, alguien podría apelar: Dios es amor. Y sin lugar a dudas, Dios es amor. Dios es misericordia. Y alguien podría decir: pero bueno, Señor, si usted tiene tanto amor y misericordia, ¿para qué va a expulsar al hombre del huerto del Edén? No dele otra oportunidad. Hermano, pero pedir a Dios eso sería desconocer quién es Dios. Solo alguien que no conoce verdaderamente a Dios podría pedirle: hey, Señor, mira para otro lado. Hey, Señor, tapemos un poquito el pecado nuestro y sigamos como que. Solo alguien que no conoce el carácter, que ignora quién es su Dios, podría pedirle a Dios: no lo eches. Porque en primer lugar, el Dios que tú y yo tenemos, no la construcción personal de mi Dios, sino el Dios de las Escrituras, es un Dios justo. Por eso es tan importante conocer el carácter, los atributos del Señor, porque a veces
Le estamos pidiendo a Dios que haga algo que atenta contra el carácter del Señor. En el Salmo 119, si por favor me acompañan ahí en esta noche. Salmo 119 en el versículo 137. Salmo 119, versículo 137, dice el salmista: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Ahora, no todos los salmos los escribió David. Se cree que este Salmo 119 se atribuye a Esdras. ¿Y quién era Esdras? Uno de los hombres que salió del exilio y volvió a Jerusalén para establecer la verdadera adoración que se había extraviado por tantos años. Y él escribe el Salmo 119, es un acto de engrandecer la ley del Señor. Él, su generación, su familia, sus padres, sus abuelos vieron el justo juicio de Dios. Ellos vieron la disciplina de Dios. Pero él, cuando vuelve del exilio, él no está reclamando: ay, Dios no tuvo misericordia, ay, este Dios que es tan duro. Él está diciendo: nuestro Dios es un Dios justo. Hermano, a veces consideramos: oh, esta persona o Dios es justo, hasta que no nos toca la disciplina. Porque cuando nos toca la disciplina, no, Dios no es justo. Porque no nos gusta ser disciplinados. Es más, la Biblia dice que nadie le agrada la disciplina ahora en el tiempo presente. Pero aquí hay un hombre que ha saboreado la disciplina de Dios, ha sabido estar en el exilio, ha sabido todo lo que significó para los judíos estar en el exilio, ¿cierto? Cuando le pedía, se recuerda que cantaran, y ellos decían: ¿cómo cantaremos estando en tierra extraña? Ellos han pasado, pero todavía él logra ver que Dios no es un Dios injusto, que Dios es un Dios justo. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 8, si van ahí conmigo por favor en esta noche, el apóstol Pablo se está despidiendo de su discípulo, de su hijo en la fe, y le dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Aleluya. Él no está mirando a Dios como un juez que tiene preferidos. Él no está mirando a Dios como un juez que le podemos pasar un par de lucas y bueno, va a ir a fallar a favor de nosotros, aunque no lo merezcamos. La Biblia dice que Él es juez justo, y en aquel día dice, hablando de la corona de justicia, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Hermano, eso debería darte por un lado temor, pero si vives para Dios te debería dar regocijo. De que a lo mejor en la tierra nadie te va a reconocer nada, pero en los cielos sí hay un Dios justo que te va a premiar en el día cuando Él venga. Amén. Él no va a pasar por alto nada. Eso implica que Dios es recto, implica que en Él no hay pecado, implica que no hay injusticia, implica que en el Señor no hay dolo, implica que en el Señor no hay balanza falsa. La justicia de Dios implica eso. En el libro de Proverbios capítulo 11 y en el versículo 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová. En otras palabras, en el carácter de Dios no puede habitar la injusticia. Tienes por acá al hombre caído, un hombre lleno de rebelión, a un hombre que está con la semilla del pecado. No es un error. El pecado no es una cosa: ay, yo no lo quise hacer. Porque cada vez que hemos pecado ha sido una decisión, queridos hermanos. Y hermano, acá tenemos a un Dios justo, por lo que en su carácter Dios rechaza toda violación de lo que es recto. ¿Están conmigo en esta noche? Esto implica que Dios le da a cada uno según corresponde. Él nunca te va a dar menos de lo que tú mereces. Él nunca te va a dar menos
de lo que te corresponde en la vida, y cuando Él venga va a galardonar a aquellos que fueron fieles con el Señor. Entonces, por un lado tenemos al hombre pecador, que su pecado no es cosa cualquiera, pero por otro lado tenemos a un Dios que es justo, pero no solamente es justo, sino que en el carácter de Dios, Dios es un Dios santo. Y queridos hermanos, lo hemos hablado en otras ocasiones, es uno de los atributos centrales de Dios. Todo es central, pero esta es la naturaleza misma de Dios. En su significado original, la santidad da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas. Él es exaltado de ellos en infinita majestad. El libro de Éxodo, vaya ahí conmigo por favor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, y en el versículo 11 dice el escritor bíblico Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Esta es una pregunta retórica, porque el escritor sabe que no hay nadie como el Dios de ellos. Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta. Es una pregunta de la que el que está preguntando ya sabe la respuesta. Y por eso él dice: ¿quién hay entre los dioses como nuestro Dios? No hay nadie. Y eso es la raíz de la santidad. Eso es porque Él está aparte. Es otra naturaleza, una naturaleza extraordinaria. En Primera de Samuel escribe el profeta en el capítulo 2, en el versículo 2, y dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermano, ¿qué implica que Dios sea santo? La palabra santidad en el hebreo antiguo se usaba, y la palabra no es meramente separado, más exactamente es cortado hacia arriba. Alguien quiso intentar capturar el sentido de la palabra santidad, que significa cortado, pero no solo cortado, sino cortado hacia arriba. ¿Y qué quiere decir? Alguien lo expresó de esta manera: es como cuando usted va a comprar algo, va a comprar unos zapatos, y hay zapatos comunes, pero de repente llega uno que cuesta el ojo de la cara, pero ya es un zapato extraordinario. No, este está fuera de serie, está por sobre todo. Esa palabra santidad tiene ese sentido de ser cortado, algo que lo hace distinto. Es algo que lo saca del ordinario y lo lleva a lo extraordinario. Por eso, por ejemplo, en el servicio del Señor, cuando hubo el templo, los vasos eran solamente para el servicio de Dios. No era que Salomón hacía una fiesta por ahí y usaba los vasos. Vayan a buscar los vasos de la casa de Jehová. No, porque era exclusivo para el servicio del Señor. Y hermano, tenemos un Dios que es santo, y esto implica que Dios no puede habitar con cualquiera. Dios no puede estar en un lugar, ni puede tener comunión donde lo que domina y gobierna la vida es el pecado. ¿Están conmigo en esta noche? Por eso es tan importante reflexionar, por ejemplo, la reflexión o la exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corintio en su segunda carta. Y si van a ir rápidamente conmigo, por favor, en el libro de segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14 al 18, el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene, escuche, la justicia con la injusticia? Y aquí vuelve a resultar esto. Recuerde, tenemos a un hombre pecador, a un hombre caído, y tenemos a un Dios justo. Y Dios se está preguntando: ¿qué comunión puede tener la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, escuche: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual
salid de en medio de santo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué esta exhortación? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Si alguien va a tener verdadera comunión con Dios, debe ser separado del pecado. Debe ser apartado de la corrupción de este mundo. Porque, queridos hermanos, entiendan, Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede ser así, ok, está pecando, ya como que no lo vi. Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre, porque si así hiciera ya no sería justo. Recuerde que la justicia de Dios implica dar a cada uno lo que corresponda. Y si Dios decidiera pasar por alto el pecado del ser humano de una manera cualquiera, Dios ya no sería santo, porque habitaría con cualquiera. Dios ya no sería justo. Mira lo que dice, mira lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 34, verso 7. Aquí Moisés está hablando del Señor y dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Está hablando del carácter de la misericordia de Dios. Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Pero sigue diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hey, Dios no puede llegar y decir al hombre que no ha venido a Cristo, el hombre que no ha venido al plan de salvación, ven, sube aquí al cielo, porque es imposible que Dios tenga por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Queridos hermanos, lo que solo he hecho hasta ahora es presentarle un grave problema. Tenemos a un hombre pecador, que no es un error, no es un pequeñito pecado. Y aunque el hombre afuera quiera justificarse, usted le va a decir, no, si yo creo que merezco el cielo. Esa persona está ciega, no está entendiendo el pecado. Y necesitamos ayudarle a entender que necesita profundamente a Cristo. Tenemos aquí al hombre caído, al hombre que no conoce el carácter santo y justo de Dios. Tenemos a un hombre ahora que frente a un Dios santo, y es imposible que el hombre tenga comunión con el Señor. Es imposible que Dios tenga comunión con el hombre, porque si la tuviera en esa condición, Dios ya no sería justo, dejaría pasar por alto el pecado. El libro de Isaías en el capítulo 59 y en el versículo 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay un problema, hermanos. Hay un problema gigante. Hay una brecha entre Dios y el hombre, y se llama pecado. Y hermano, y es aquí donde el amor de Dios se revela, el plan del amor del Señor para con nosotros. Pues tenemos un Dios que es misericordioso, y Él busca la manera de volver a tener una relación con el hombre. Entonces Él busca la manera de poder cubrir el pecado del hombre, pero sin dejar de ser santo y sin dejar de ser justo. La palabra espiar, como ya dije anteriormente, viene de la palabra hebrea kapar, que significa cubrir. Hermano, es imposible que un hombre que no se ha arrepentido, es imposible que un hombre que no haya venido a la sangre de Cristo pueda tener verdadera comunión con nuestro Señor Jesús. Entonces, si el hombre iba a volver a tener comunión con Dios, el pecado debía ser cubierto. Lo que impedía que el hombre tuviera esa comunión con Dios, era necesario que el pecado fuera cubierto. Y para eso, en el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificios.
para que el hombre pudiera habitar en medio de su pueblo. El plan de Dios dijo: la única manera en que yo pueda volver a tener comunión con el hombre es que el pecado del hombre sea cubierto, y lo único que podía cubrir el pecado era la sangre. En el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 9 y en el versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hermano, la única manera en que el hombre pudiera volver a tener comunión era por medio de la sangre del sacrificio. Y en Éxodo, si usted tiene su Biblia ahí, en Éxodo capítulo 30 y en el versículo 10, Éxodo capítulo 30 versículo 10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Recuerde, la palabra expiación significa cubrir, significa tapar. Y una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. En el libro de Levíticos, en el capítulo 9 y en el versículo 7 al 9, dice la Biblia: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación, tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo, y haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ello, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó sus dedos en la sangre y puso sobre ellos en el cuerno del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hermano, la única manera que el pueblo pudiera volver a tener comunión, la única manera en que Dios pudiera habitar en medio de la nación hebrea, era que hubiera un sacrificio, un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio, debía poner la mano sobre el animal para degollarlo, porque él estaba intercediendo por el pueblo. Al poner la mano, iba a transferir el pecado del pueblo, y cuando la sangre cayera y fuera untada en el altar, el Señor iba a cubrir el pecado del pueblo, y ahora Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Cada año el pueblo de Dios venía, y el sumo sacerdote en el día de la expiación venía y ofrecía el sacrificio delante de la presencia del Señor, y él cubría el pecado del pueblo, él cubría, y Dios podía habitar. Dios no puede dejar de ser santo, Dios no puede dejar de ser justo, pero él ofrecía sacrificio. Este tenía el sentido de que el pecado produce muerte, y alguien debía morir. En vez de que muriera el pueblo, era un animal que moría. Era la sangre derramada para que el pecado fuera cubierto. Por eso, hermanos, ya viene Semana Santa, y es tan importante volver a recordar el sacrificio de Cristo por nosotros, porque Cristo fue al Calvario para expiar nuestros pecados. Aleluya. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, él sabe lo que ve. Él dice de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, la sangre de Cristo ya no iba a cubrir el pecado. Hermano, los machos cabríos que se habían sacrificado solo cubrían el pecado, pero ahora venía el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Ya no iba a cubrir el pecado, él iba a quitar el pecado que separaba al hombre de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, lo tapaban, porque estaban esperando el verdadero sacrificio. Aleluya. Hermano, qué gloriosa obra en la cruz del Calvario.
Porque sabes que estábamos muertos en delito y en pecado, pero Él un día derramó su sangre por nosotros y cubrió, Él lavó nuestras vidas. Aleluya. Y quitó lo que nos separaba de la presencia de Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 9 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, te hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, aleluya, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Por eso, hermano, ya no tenemos que matar animales. Ya no es necesario volver a derramar la sangre de alguien. Ahora Cristo, el Cordero perfecto, la sangre de Cristo es poderosa y suficiente para quitar el pecado del hombre que viene a Él y se arrepiente. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si Josué ya me viene a acompañar, ya voy a ir terminando. Por eso, querido hermano, la única, y escúchenme esto, es doctrina fuerte y firme. La única manera de concebir en la salvación es por medio de la sangre de Cristo. Es por medio del sacrificio. No hay otro camino para la salvación del hombre. Ay, es que esta persona fue tan buena. Vamos a orar si Dios puede hacerlo entrar por la puerta trasera. ¿Entiende? Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Él no puede tener por inocente al culpable. Y cuando tú y yo estamos ofreciéndole esperanza, bueno, si no viene, no obedece al Señor, no está bien, vamos a orar. Tal vez si no fue tan mala. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No es si fuiste bueno en la vida. No es si no fue tan malo. Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso. Por eso Dios se hizo carne. Por eso Él vino a pagar por nuestros pecados. No hay una manera. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tú y yo como predicadores somos predicadores de certezas. Tú no eres predicador de la doctrina que se te ocurra, sino de certezas. Dios es Dios y si quiere hacer otra cosa, pero cuando le hablamos a la gente de la salvación, el único camino es Cristo, la sangre de Cristo. No hay otra manera en que alguien puede ser salvo. Si usted dice: Señor, pero si esta persona no fue tan mala, hermano, es que no estás entendiendo la profundidad del pecado. Y si quieres que el Señor entre a su reino a gente por la puerta trasera, entonces Dios ya no es un Dios justo. Por eso la cruz es tan maravillosa, porque en la cruz la justicia y la santidad de Dios se unen con la misericordia. La paga del pecado de la muerte, alguien debía morir. Y en vez de que tú y yo muriéramos eternamente, Cristo murió por nosotros. Se derramó la sangre de alguien que no era culpable, era inocente, pero el inocente pagó por el culpable. Y por lo tanto en la cruz del Calvario la justicia y la santidad de Dios fueron satisfechas. Ya no, cuando tú eres salvo, no es que el Señor te está haciendo pasar por la puerta y no ve tu pecado. No, es que tú has venido a Cristo. Y ha sido la sangre del Señor Jesucristo la que ha cubierto tu pecado. Por eso la manera en que el sacrificio de Cristo es aplicado sobre nuestra vida es descrito por Pablo a los romanos. Y él dice:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo alguien puede aplicar la sangre de Cristo? Es por medio del plan de salvación. Hermano, tú no puedes ofrecer esperanza fuera de esto. No importa que no se bautice. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Vamos a orar que Dios tenga misericordia. Si tú estás pensando así, no estás conociendo bien a Dios. Porque Dios no puede dejar de ser justo y santo. Pero en la cruz puede salvar al hombre porque Él es justo y santo. Cae la ira del pecado. Cristo paga el precio. Pero también se revela la misericordia de Dios, porque al morir Cristo, por su llaga, entonces nosotros somos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras iniquidades. Hermano, el remedio para el pecado es la sangre de Jesucristo. Ahora el Dios santo y justo puede tener comunión con el hombre cuyos pecados han sido quitados. Y por eso me encanta tanto el Salmo 32. Y creo que todo lo que hemos conocido al Señor hemos experimentado las palabras del salmista cuando dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y hermano, no es porque no la haya habido, sino porque Cristo la ha borrado de nuestra vida, y en cuyo espíritu no hay engaño. Él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, deberíamos dar gracias en esta noche al Señor, porque en la cruz Él llevó todos mis pecados. Y cuando en el mundo espiritual Satanás quiere traer mi pasado, ¿sabes cómo me ve Cristo? Me ve bajo la sangre. Y por eso el libro de Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, yo no sé de dónde Dios te rescató, de dónde Dios te sacó, pero lo que sí sé es que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, Él ha borrado todo pecado de nosotros y lo ha llevado a lo profundo de la mar. Por eso debemos agradecer a Dios, porque Él ha borrado el pecado que había en nuestra vida. Quiero pedirle por favor que en esta noche se ponga en pie. Y hermano, en la vida cristiana, la Biblia ahora nos llama, ¿sabes cómo nos llama? La Biblia nos dice que somos santos. Pero no solo santos, sino que nos llama justos. Pero quiero que entiendan, esa es nuestra posición en Cristo. Somos el pueblo santo de Dios, pero este pueblo santo todavía batalla contra el pecado. Una cosa es la posición, lo que Cristo, somos justos, pero no por nuestra justicia, no porque seamos tan buenos. Pero lo que debe llevarnos la vida cristiana y la santificación es llevar a esa vida de santidad y de justicia delante de Dios. Por eso quiero abrir en esta noche este altar, porque si hemos pecado, tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, que Él es fiel para lavarnos de toda maldad. ¿Por qué no viene en ese momento a ese altar y
Y vamos delante de la presencia del Señor. Vamos delante de nuestro Padre Celestial a pedirle que Él nos ayude a vivir esa vida. Agradecer a Dios, Señor, gracias. Porque es por medio de tu sangre, Señor, que mis pecados han sido perdonados, Señor. Gracias, Señor, por limpiarnos de toda nuestra maldad. Mi pecado no solo había sido un error, mi pecado no solo había sido yo una víctima del pecado, pero todos hemos fallado, hemos pecado contra ti, hemos tenido actos de rebelión. Hemos errado muchas veces, una y otra vez hemos errado en el blanco, Señor. Pero en esta noche reconocemos tu gracia para con nosotros, Señor. Reconocemos el amor que usted ha tenido para nuestra vida. Reconocemos, Señor, su majestad, su reino sobre nosotros, Señor. Y por eso en esta noche venimos delante de usted, Señor. Oh, Señor, una vez más, perdónanos, Señor, si hemos fallado, en esta lucha, Señor, en esa brecha entre lo que somos y lo que debemos llegar a ser en la vida cristiana, Señor. Oh, esa brecha entre Dios mío, que llegue aquel día de Jesús cuando seremos semejantes.